Vamos a esperar unos 2 minutitos a ver si se reúnen más, porque estamos muy poquitos. ¿Cómo anda Federico? Gracias por poner cámara. Si pueden, pongan cámara, chicos, así nos vemos. Me está escribiendo. Esperamos hasta las 5. Bueno, ya son las 5. Bueno, no hay nadie más, así que vamos a dar inicio al encuentro de hoy, ¿les parece? Hoy teníamos pensado, y así se lo comunicamos, en estar cerrando unidad 4, incorporación de bienes y servicios, y unidad 5, referida a ingresos, sobre todo venta de bienes de cambio, pero también de todos los otros bienes. Vamos a empezar por la unidad 4 y escuchamos sus dudas, sus inquietudes, si quieren ver algo puntualmente que analicemos. En mi caso de unidad 4 y 5, dudas puntuales no tengo por ahora, porque la semana pasada creo que me conecté en una clase de consulta con la profe Yamila, y ahí las dudas. Yo tengo más bien algunas de la última unidad, unidad 6, así que no sé si Bueno, con otras. espérame un segundo, pregunto al resto, y Sí. si nadie tiene dudas de la 4, ¿alguien tiene dudas o consultas o algo que les interese conocer o saber de la unidad 4? Bueno, y de la unidad 5, me gustaría que me digan que no, o que respondan algo, digamos. No, lo mío también está en los 6. Ah, bueno. Bueno, entonces, si les parece bien, pasamos a la unidad 6. A las consultas que tienen. Después, bueno, si alguien que está y que no se haya acordado quiere preguntar algo del 4 y 5, volvemos para atrás. Los escucho, chicos. Federico, ¿querés preguntar vos primero? Bueno, yo tengo unas dudas, son teóricas más que nada, porque en lo práctico le agarré bastante la mano. Bueno, ahora. Yo acá tengo una duda de por qué un cheque diferido es un pasivo, si es una orden de pago. Sí, pero es una orden de pago que va a generar o sea, es a futuro. Momentáneamente no genera una disminución de activos. Entonces, genera una deuda. ¿Qué deuda? De que vamos a tener que enfrentar con el banco, vamos a tener que hacer un depósito, generar algo en el banco para que pueda ser pagado. Es similar a un documento a pagar. Momentáneamente lo vamos a dejar como pasivo. Bueno, después tengo una duda sobre la última alternativa de fondo fijo. A ver si me esperan un segundo, busco el libro. Las dos primeras alternativas, que era la de creación de fondo fijo e ir debitando a medida que surgían las operaciones, eso lo entendí. Después la segunda, la alternativa, que era la creación del fondo fijo, la registramos y después registramos todo al último, cuando se crea la reposición del fondo fijo, también lo entendí. Lo que no entendí fue la última, que era una de que al último día de la reposición se cargaban todos los gastos y en vez de debitar, de acreditarlo del fondo fijo, directamente se creaba otro cheque y no se tocaba nunca el fondo fijo. Sí, te entendí. Es decir, en todas las alternativas, dentro del mes, como máximo, deberemos rendir el fondo fijo para que los gastos queden registrados. O bien, el día en que se realizó el gasto, el día en que efectivamente se
se hizo y apareció ese costo, o bien el día en que se rinde, que puede ser periódicamente, semanalmente, o puede ser quincenalmente, pero siempre en un periodo menor al mes, para que los gastos queden imputados en el mes que corresponde. Hasta ahí, general, digamos, de las tres alternativas. Sí, sí. La alternativa 1 y 2, bueno, habrás visto vos que una es, mantiene la información actualizada en todo momento, en cambio en la otra no, pero la segunda, esta de agrupar, tiene practicidad. La practicidad, digamos, de no tener que hacer un asiento por cada gasto. La última de las alternativas, en todos los casos, para reponer el fondo fijo, se emite un cheque. Sí, ¿Cierto? sí, Escucha bien, porque acá hay bastante ruido. sí, se escucha bien, profe. En todos los casos, se emite un cheque. En las alternativas que, digamos, que llevan una registración más completa, sería hacer el registro de la disminución del fondo fijo y después otro registro cuando se efectúa la reposición del fondo fijo. En cambio, la última alternativa es, digamos, no es que sea incorrecta, pero técnicamente brinda muy poca información. Si bien lo que se hace es, se emite un cheque, eso es verdad, se está emitiendo un cheque, pero se está haciendo con posterioridad los pagos de los gastos que fueron hechos con el fondo fijo. Entonces, lo que se hace se omite, digamos, esto es en la anterior alternativa que haces fondo fijo acreditado y fondo fijo debitado, bueno, acá se omite ese movimiento y directamente se da salida al banco. Por lo cual, nosotros lo vemos como poco recomendable, ya que no veo los movimientos o cuánto fue lo efectivamente erogado y salido del fondo fijo. ¿Se entiende? Claro, O eso es lo sea que me que interesa a mí. no lo recomendamos porque si miramos los mayores no estaría brindando información. No sé, chicas, si ustedes quieren agregar algo. Ah, sí, se entendió. O sea, no le veía el sentido de para qué se creaba el fondo fijo si al final nunca registrábamos nada. Eso es lo que me surgió. Sí, en realidad la única información que brinda esa alternativa es saber cuánto dinero, con cuánto dinero cuenta la persona que tiene el fondo fijo en un primer momento. Y bueno, como este fondo fijo siempre tiene un momento en que se toma esa decisión y a veces suele quedar escrita, sabemos también hasta qué límite. Por ejemplo, acá en la universidad, nosotros en cada facultad tiene una caja chica, le llamamos caja chica. Y por consejo superior se determina cuál es el monto que se da a cada facultad, que es el mismo para cada facultad, y cuál es el monto máximo de la erogación que se puede hacer directamente así, digamos, pagando sin mediar otros aspectos administrativos, ni licitación, ni nada. Ay, qué ruido. Bueno, ¿más preguntas, Federico? ¿Vos tenías más dudas? Sí, tengo los papelitos amarillos a full, tengo acá. Bueno, dale Eh, nomás. tengo otra duda que, bueno, si bien después de ver un par de veces el PowerPoint la saqué, ¿por qué las provisiones forman un pasivo? Previsiones. Las previsiones, digo, sí. Sí. Bueno, te lo voy a explicar ahora como para que vos entiendas y salgas de esto, pero luego en la unidad 8 lo vamos a ver en detalle. Todo el tema contingencias más en detalle, pero te lo voy a explicar ahora. Porque acá tenemos el pasivo. El pasivo que está formado por deudas ciertas, que serían deudas de las cuales nosotros conocemos ¿por qué le llamamos ciertas? Sí, porque sabemos cuánto hay que pagar y en qué fecha, tenemos cierta información que nos hace que sean Exacto. deudas ciertas. Exactamente. ¿En qué debo pagar? ¿En qué lugar se paga? Todo eso siempre lo conozco.
En cambio, o sea, las previsiones que vos nombraste, no todas son de pasivo. Esto te lo aclaro para que no vaya a quedar por ahí como que todas las previsiones son de pasivo, no. Hay previsiones que son regularizadoras de activo y otras previsiones que sí son pasivos, o sea, suman al pasivo. Las previsiones regularizadoras del activo son aquellas que restan del activo. Brevemente te voy a decir. ¿Vos contingencias lo leíste o no? A lo que está en el módulo, sí, lo leí. Bueno, viste que las contingencias, llegada fecha de cierre, en este momento de la fecha, siempre hacemos este análisis a fecha de cierre. Llegada fecha de cierre, hay un hecho que es incierto en el presente, pero que hay una alta probabilidad de que en un futuro se dé una situación que va a provocar un cambio o una variación patrimonial. Y por eso, como el hecho sustancial ya se dio antes del cierre, es que lo consideramos, y las contingencias negativas solamente las registramos a través de previsiones. La previsión se registra considerando el resultado negativo y como contrapartida en el haber registrando la previsión. Si la contingencia es, por ejemplo, que del total de créditos algunos se van a convertir en incobrables, es decir, que voy a perder el derecho, pero no voy a recibir nada, esa contingencia es una contingencia negativa, porque de suceder el hecho en el futuro va a ocasionar un resultado negativo, y como contrapartida la pérdida de un activo. Esas previsiones las llamamos regularizadoras de activos, porque me permitirían mostrar el verdadero valor del activo. Por ejemplo, tengo 100.000 pesos de derechos a cobrar, pero previsiono o estimo que hay una alta probabilidad que de esos 100.000 pesos, 9.000 no se cobren. Entonces, resta del activo y me muestra que los créditos hoy, en lugar de ser 100.000, son en realidad 91.000, porque los otros en el futuro van a ser incobrables. Esas son regularizadoras de activos. Ahora, puede ser que este hecho que se va a dar en el futuro, cuando se dé, en lugar de ocasionarme la pérdida de un activo, me va a ocasionar la aparición o la generación de un pasivo, que es el caso cuando sabemos o tenemos una alta probabilidad de que se despida el personal. Entonces, la previsión para despido suma en el pasivo. ¿Por qué? Porque es un pasivo contingente. Yo no puedo decir que es un pasivo cierto, que hoy debo tal monto de indemnización, no lo puedo asegurar, pero tengo una alta probabilidad de que así vaya a ser. Entonces haré una previsión para despidos. La diferencia entre las de regularizadoras de activo y las de pasivo es que cuando se da el hecho incierto hoy, cuando se da en el futuro, unas provocan la pérdida de un activo y las otras provocan el nacimiento de un pasivo. ¿Se entiende? Sí, ahora se me aclaró lo de activo y la regularizadora de pasivo y de regularizadora de activo. Que no. Claro. O sea, eso lo tienen que tener bien en cuenta porque por ahí uno se acostumbra a decir como la más común es la regularizadora de activo, previsión para deudores incobrables. Entonces uno siempre dice, las previsiones son regularizadores de activo. No, puede ser que previsionen el nacimiento de un pasivo y suman al pasivo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Los que están sin cámara. Yo por mi parte quería hacer una consulta
a la hora de el IVA, ¿no? Viste que nos explica que se utilizan diferentes cuentas. IVA crédito fiscal, IVA débito fiscal y después aparece DGI, IVA saldo positivo a favor y saldo negativo. Digo, y saldo pagar, perdón. Sí, está bien. Y mi consulta es, ¿en qué momento se utilizan esas últimas dos? Se usan a la hora de cerrar el ejercicio, ¿no? Cada fin de mes. Ah, perfecto. O sea, cada fin de mes, viste que se cargan las facturas y el sistema nos va a decir cuánto o bueno, nosotros los mayores vamos a tener crédito fiscal IVA, que va a tener un saldo deudor, es una cuenta que representa un derecho contra el fisco. Y vamos a tener débito fiscal IVA, que ¿qué cuenta es esa? Pasivo. Pasivo. Representa lo que nosotros le cobramos a otro de IVA y se lo tenemos que ingresar al Estado. Entonces, de la diferencia, Ivo, a fin de mes, determinamos nuestra posición frente al IVA. De la diferencia entre los débitos, que es lo que le debemos, y los créditos, que es lo que tenemos a favor. De la diferencia, vamos a determinar si tenemos que pagar o si tenemos saldo a favor. Y bueno, contablemente haremos el asiento debitando el débito fiscal IVA, acreditando el crédito fiscal IVA, y bueno, la diferencia nos va a decir si tenemos que debitar o acreditar otra cuenta. Estaría, Ivo, cada fin de mes. Perfecto. Y eso podría ser aplicable a otros impuestos, ¿no? ¿Cómo ser? No sé, todavía tendría que desarrollarlo, pero me surgió la duda ahora mientras lo explicaba. Sí, es decir, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, nosotros vamos a hacer impuesto o por ejemplo, el impuesto a los ingresos brutos, que se paga a la provincia. Entonces, cada fin de mes, ese impuesto se determina sobre los ingresos brutos o las ventas brutos que tuvo la empresa. Entonces, haremos los ingresos multiplicado por una alícuota o un mínimo de acuerdo a cuál es nuestra condición frente a ese impuesto y se hace el asiento a fin de mes, ingreso bruto o impuesto ingreso bruto a ingresos brutos a pagar, hasta que sea la fecha de que venza y lo vamos a pagar en el mes siguiente. Cada mes debemos devengarlo. Hola Mariana. ¿Algo más, Ivo? No, por mi parte no, mis dudas estaban ahí en los impuestos. Bueno. ¿Vos, Mariana? Buenas tardes a todos. No, ingresé tarde a la clase, pero por ahora dudas no tengo. Me conecté para escuchar por ahí. Están con su de la unidad 6. Bueno, Federico, vos que tenías muchos papelitos amarillos, sigamos nomás. Chicas, si quieren contestar. Tengo una duda más teórica y después vamos con las prácticas. Oh, él va segmentando. Muy bien, vamos por la teórica. No me quedó muy claro sobre el ajuste de las conciliaciones bancarias. Sí. Las conciliaciones bancarias, ¿qué vendrían a ser? Como registrar lo que nos emitió el banco con lo que tenemos nosotros registrado, ¿vendría a ser eso como una registración, como registrar o controlar? ¿O no? Digamos, hacer una conciliación bancaria no es registrar, sería cotejar, controlar los movimientos del resumen bancario con nuestro libro banco. Tenemos los dos listados con los movimientos, los dos resúmenes de nuestra cuenta, el nuestro y el que nos manda el banco. En muchas oportunidades el saldo no es el mismo.
¿Por qué? ¿Qué puede suceder? Y, por ejemplo, que hoy, último día del mes, nosotros hayamos emitido un cheque y el proveedor no, el cliente, sí, el proveedor, ese día no tuvo tiempo de ir y hacer o cobrarlo, transferirlo, lo que fuera, depositarlo en su cuenta. Por lo tanto, nosotros en nuestro libro le dimos salida, pero el banco no lo restó de nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque no lo pagó. O puede ser que depositemos cheques que no son de esta plaza, sino que son, no sé, yo siempre me acuerdo de utilizar que tiene muchas horas para que se acredite en nuestro banco. Entonces, nosotros registramos un depósito, pero a lo mejor el banco todavía no lo tomó. Lo común es que a fecha de cierre de mes el banco haga su nota de débito por gastos bancarios o genere una de crédito por intereses, y eso nosotros el último día, hasta que el banco cierra, no lo tenemos. Entonces hay diferencias. Lo que se hace y se trata de hacer bastante, de llevarlo bastante al día, es un cotejo de los movimientos para ir viendo, porque bueno, puede suceder que yo haga el depósito y el banco lo toma, no sé, en otra cuenta, o hay un error de monto. Entonces, mientras mejor puedo llevarlo al día, cotejarlo, mejor. Hay errores que son simplemente un error que cometió el banco. El banco se equivocó, simplemente le iremos a reclamar si hay un error que no es nuestro, digamos. También puede ser que nosotros hayamos tipeado mal, en lugar de tipear, no sé, 9.900, tipeamos 99.000. Y bueno, ese error hace que esté mal. Entonces, volviendo a la pregunta, la conciliación bancaria es el cotejo o el control, movimiento por movimiento, de los datos del resumen bancario y de nuestra cuenta banco. Y ahí vamos a encontrar, si el saldo es diferente, vamos a buscar cuáles son las diferencias, las vamos a anotar o las vamos a considerar, que hacen que mi saldo sea distinto al del banco. Si esas diferencias son temporarias, es decir, yo le di el cheque al proveedor, pero el proveedor mañana pasado lo va a cobrar, una cuestión que con el tiempo se va a solucionar, no hay problema. Ahora sí, es que tipeé 99.000 cuando tendría que haber tipeado 9.900, lo voy a tener que corregir. O sea que la conciliación es el cotejo, el control y la determinación de los errores o diferencias entre el banco y el mayor. Pero después tendré que hacer algunos registros que pueden surgir porque encuentro errores. ¿Haríamos? Lo vamos a volver a ver en la unidad 8. Ahora en la unidad esta no les vamos a tomar ningún práctico de esto, por ejemplo. Ahí quedó claro, gracias. Bueno. Ivo. A ver, vamos a preguntar. Sí, yo por mi parte. Sí. Yo personalmente no pude terminar de comprender lo que vendría a ser lo último de toda la unidad, que sería descuentos y endosos de documentos. Esa parte no la leí, la releí, miré el PowerPoint y no me puede quedar claro a qué se refiere. Por ahí es algún término que no logré comprender, que es Andan, buenas tardes. Bueno, cuando nosotros estamos en la unidad 6, que comenzamos a ver todo lo que es movimientos de fondos, es decir, que están relacionados con los cobros y los pagos, tenemos que las entes o las empresas pueden obtener fondos propios, ¿sí? O también pueden conseguir adelantamiento de fondos a través de otros activos que tenemos disponibles. Cuando nosotros empezamos a ver la materia, no sé si vos me estás siguiendo. ¿Sí? Cuando nosotros comenzamos a ver la materia,
Bien, cuando Yo nosotros estoy comenzamos a ver la materia, veíamos que por cada venta podía ser una venta de contado o podía ser una venta financiada. Y esa venta financiada la podíamos ver reflejada a través de una cuenta corriente común, que puede ser el cliente, o a través de un documento, ¿sí? Una financiación a través de documentos. Esos documentos incrementaban nuestro activo y eran documentos a cobrar de terceros. Bien, esos documentos a cobrar de terceros tienen una fecha de vencimiento posterior al día de hoy. Entonces, la posibilidad que tenemos como ente es de adelantar esos documentos y transformarlos en dinero a través de descuentos en el banco, o bien cancelar pasivos con endosos por los proveedores. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Cuando nosotros ese descuento o ese descuento lo hacemos con documentos propios, el tratamiento es igual que si tuviéramos un préstamo bancario. ¿Por qué? Porque con ese documento propio, la empresa no está adelantando esos activos, sino que está asumiendo nuevos pasivos. En cambio, con el descuento o endoso de documentos de tercero, la empresa no asume nuevos pasivos, sino que moviliza esos activos inmovilizados. ¿Sí? Adelanta el uso de esos activos en vez de tener que esperar que transcurra el tiempo. Hay distintas formas de llevar adelante la registración de estas cuestiones, pero desde la cátedra asumimos el criterio de que para poder contabilizarlo vamos a utilizar cuentas regularizadoras de activos, ya sea tanto para el endoso como para el descuento. El endoso lo que hacemos es, frente a una entidad financiera, se presenta el documento y nos van a adelantar los fondos. O sea que ese descuento, lo que está haciendo es aumentando el activo a través de la cuenta bancaria que tengamos y generándonos un documento de tercero descontado que va a estar regularizando a los documentos a cobrar. ¿Sí? Con esas dos cuentas, tanto la cuenta del activo como la cuenta regularizadora, lo que estamos demostrando es lo que ustedes tienen en el módulo como esa responsabilidad contingente que decimos, donde nosotros como empresa tenemos el derecho de reclamarle al tercero si no abona el documento a cobrar en tiempo y forma, pero también tenemos la obligación con el banco de cubrir ese documento si el tercero no lo hace en tiempo y forma. ¿Está claro hasta ahí? En cambio, cuando nosotros hablamos de un endoso de documentos de tercero, no estamos obteniendo fondos, sino que lo que estamos haciendo es cancelando pasivos. Entonces, con ese endoso lo que vamos a ver es que vamos a tener una disminución del pasivo acompañado de la regularizadora del activo, que en este caso en vez de ser documentos descontados, van a ser documentos de terceros endosados. Esa cuenta de documentos de terceros endosados también es una cuenta regularizadora de documentos a cobrar. Bien, y así como en el banco veíamos que teníamos la obligación de cubrirlo si el tercero no lo cubre en tiempo y forma, acá nos sucede lo mismo con el proveedor. En el caso de que el tercero no abone el documento en tiempo y forma, se genera para la empresa el derecho de exigirle al tercero ese documento vencido, pero también la obligación con el pasivo de cubrir ese documento que el tercero no cubrió. De ahí viene la justificación de utilizar las cuentas regularizadoras y no dar de baja directamente las cuentas de activo o documentos a cobrar. ¿Se iba? Perfecto. Y lo que tenemos también, una vez que vamos entrando más en el tema, es que cuando nosotros estamos descontando un documento en el banco, vamos a tener también los intereses negativos a devengar por el periodo que falta entre el descuento del banco y el vencimiento del documento.
Ese interés negativo a devengar, decimos que es una regularizadora. ¿Pero quién está regularizando en este caso? En este caso está regularizando el monto de documentos de terceros descontados. Y documentos de tercero descontado es una cuenta regularizadora de activos. Por lo tanto, ese interés negativo a devengar es la cuenta regularizadora de una regularizadora de activos. Es la explicación del power esa que tienen también en clase. Perfecto, a esto le tengo que poner un poco más de atención, pero con esto ya quedó mucho más claro. Si no seguimos profundizando y vos, o si hay algún tema puntual de eso que quieras. No, ahora quiero releerlo, pero con todo esto en mente. Muy bien, me parece perfecto. Seguimos escuchando dudas. Dale, Federico, si querés. Tengo de la actividad 5 de la guía complementaria de ejercicios prácticos, que era este de las revisiones. ¿Cuál? Ejercicio 5 de la Sí, guía complementaria de sí, que la empresa desea constituir su previsión para deudores incobrables. sí. Dice, con los datos mencionados calcula el coeficiente de incobrabilidad para el ejercicio X. Vi la resolución, pero no entendí por qué hacía eso. Porque ya, no, porque como yo te decía justo recién, la previsión para deudores incobrables lo que trata de hacer es de estimar cuál es el valor de estos créditos que en el futuro tal vez se vuelvan incobrables. Se tiene que dar que el hecho sustancial se haya dado con anterioridad al cierre. Acá se dieron las ventas a crédito. Que haya cierta probabilidad alta y que lo pueda estimar de alguna manera. Así como en las depreciaciones nosotros hacemos estimaciones, que digamos una de las limitaciones que tiene la contabilidad financiera es que algunos elementos tienen que ser estimados. Bueno, este es un caso. ¿Por qué? Porque no sabemos con certeza cuáles de esos créditos se van a transformar en incobrables. Pero para hacer esa estimación podemos valernos de datos de ejercicios anteriores. Es decir, bueno, si en el 2020 y en el 2021 los incobrables que se dieron fueron tales, puedo hacer una regla de 3 y decir, si los incobrables del año 2021 fueron 1000, cuando las ventas a crédito del ejercicio anterior fueron 10.000, es porque el 10% se volvió incobrable. Entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, si vengo con un 10% de incobrable, puedo estimar que del total de cuentas por cobrar por ventas, un 10% va a ser incobrable. Entonces, lo que hace el ejercicio 5 es vincular, porque acá, yo no tengo el enunciado acá, vos lo debes tener, debe decir que a la fecha del cine, no. Acá. Con los datos mencionados, ¿qué datos nos da para que podamos estimar solamente los deudores por venta? Podríamos tener todos los créditos por venta, nos diría siempre el enunciado sobre qué se calcula la previsión. Cada empresa lo hace de diferente manera. En este caso, entonces, con los datos que tenemos, siempre se hace la presunción de que las ventas a crédito de un ejercicio generan los incobrables del ejercicio siguiente. ¿Se entiende? Sí. Entonces, los deudores por venta del ejercicio X-4 fueron 10.500. Eso llevó
a que en el X menos 3 tenga tanto de deudores incobrables. Y así voy vinculando. Entonces después lo que está en el cálculo, para calcular este 10% que yo te decía recién tan sencillo, acá lo hacen en el denominador, ¿está bien dicho? Numerador. Numerador, los incobrables, la suma de los incobrables. Relacionándolo, ¿cuánto representan esos incobrables sobre el total de deudores por venta? Y eso le da un coeficiente de 0,031. O sea, el 3%. Le hago una consulta. Sí. ¿Por qué no se toman los 310 de los deudores incobrables en el numerador? Porque no tengo el X-5, digamos, no tengo el deudor por venta de ese periodo. Si tuviera el X-5, haría los deudores del X-5 con estos 310. Bien, gracias. Era la duda que tenía. ¿Por qué? Porque recién cuando te explicaba, Federico, ¿qué te decía? Que a fecha de cierre hay determinadas condiciones que se tienen que dar. Una es que el hecho sustancial ya está dado. ¿Cuál es aquel hecho? De que yo vendí a crédito. Entonces, por eso, la incobrabilidad se la cargo a este ejercicio que estoy cerrando. Trato de que ese resultado negativo lo imputo en el mismo ejercicio en que imputé las ventas, porque estoy siguiendo la pauta que dice que los costos relacionados con ingresos se deben imputar en el mismo periodo. Entonces, cuando se dé en el futuro, bueno, si se da, acá por ejemplo la previsión que constituye de 341. Si los incobrables que se dan superan los 341, habré estimado un poco de menos, subestimado. Pero bueno, momentáneamente lo puedo cubrir con esa previsión, hasta 341. Después ya no podré cubrir más y lo tendré que pasar incobrable. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí me quedó claro. Claro. Gracias. ¿Algo más? ¿Teórico? Hablar de utilizar transacciones en moneda extranjera, acá dice que se utiliza el tipo de cambio vigente en el momento. En el caso de que nos dieran un ejercicio, ¿no? ¿Nos darían el valor de...? Sí. Porque sí. es Argentina. No le vamos a dar ejercicios porque solamente esa hojita que está ahí es lo único que le vamos a mencionar de moneda extranjera, porque ustedes saben que tiene mucho que ver con valuación, o sea, continuamente, como no puedo registrar en moneda extranjera, sino que lo tengo que hacer en moneda nacional, tengo que hacer la evaluación. Y ese es un tema que ustedes van a trabajar, quienes son contadores, en otras contabilidades, más en profundidad, y no queremos como invadir esto que es valuación, que no es tema nuestro. Nosotros registramos solo costo histórico. Así que, no, moneda extranjera no. Solo se lo mencionamos para no dejar un vacío tan grande, le hacemos esa mención nada más. Listo. Perfecto. Esa era la última duda. Bueno. Federico, tiene ganas de preguntarte. No, yo no, profe, ya terminé todos los papelitos amarillos. Tantos papelitos, entonces. El Iba resto, anotando, pero después iba viendo los PowerPoint otras veces y no, lo ya. estoy sacando. Está bien, muy bien. Y eso lo de endoso que preguntó Ivo lo vi 10 veces al PowerPoint más o menos. ¿Te quedó claro ahora? Sí, sí. Sí, lo que yo no lo sabía yo ni en la vida diaria que podía hacerse eso, por eso no se me hizo mucho lío. Bueno, eso también se puede hacer, que viene el caso que vos me preguntaste de cheques diferidos.
También se puede hacer, si hemos recibido cheques diferidos, con los cheques. Porque, ¿cuál es el tema? Que cuando tenemos fechas de vencimiento en los documentos, ya sea en los pagarés o en los cheques, esta fecha de vencimiento puede ser a un mes, pero puede ser a 6 meses, a 8 meses o pasar el año. Entonces, eso hace que no tengamos disponibilidad de fondos. Hemos cobrado de alguna manera, pero no tenemos disponibilidad de fondos. Entonces, este descuento de cheques o descuento de documentos es una práctica habitual, digamos, que se hace con las entidades, con los bancos. Para hacernos del dinero hoy, pero por supuesto, como el banco lo va a cobrar dentro de 8 meses, supongamos, el banco que nos va a cobrar a nosotros intereses por esos 8 meses, porque él nos está adelantando el dinero. ¿Eh? ¿Más preguntas? El resto, que no preguntó nada. Mariana. Yo tengo una duda con respecto a las alternativas de fondo fijo. ¿Sí? En la tercera alternativa, ¿por qué no se hace la reposición? Simplemente... no es Mariana. No. Verón, María Verón. María Verón. La tercera alternativa... ¿ella entró después? La tercera alternativa es simplemente, digamos, yo le explicaba recién, Federico preguntó algo similar. En las tres alternativas, obviamente que se repone el fondo, los pagos se hicieron con el fondo fijo o con la caja chica, y en las tres alternativas se repone mediante la emisión de cheque. Lo que se hace en la última, que les decía yo, es la que desaconsejamos, es directamente emitir el cheque y generar ahí ese asiento que no refleja la realidad, pero hay quienes lo hacen así, por eso le damos todas las alternativas posibles, con las que se pueden encontrar. Pero obviamente la desaconsejamos y aparte explicarle que la información que brinda es limitada. El fondo fijo siempre queda por el monto original. ¿Contesto a tu pregunta? Sí, profe, era eso. Y después, bueno, el prendario, el ejercicio 9 que sigue, el de la prenda, que tengo que analizarlo un poquito más, porque me quedaron algunas dudas. ¿De qué te quedaba duda? Contanos. De acreedores prendarios, ¿por qué en el 30 del 9 no cancela por el total? Pero, porque lo cancela después en el 30 del 11, sí. Bueno, míralo y cualquier cosa, estos días tenemos consulta, más tarde Alejandra tiene consulta también virtual, yo mañana. Bien. Bien. Si me faltan ver los últimos, me faltan volverlos a revisar. Bueno, y cualquier cosa, consultanos por correo, como te quede más cómodo. Bien, gracias. Los foros, sí, los foros. ¿Más dudas? Si no me veo un poco. ¿Más dudas? ¿No? Nada. Bueno. Profe, yo tengo una duda con las acciones con cotización. Sí. La parte de inversiones como que me quedó sí. Con el profe y no entendía mucho el PowerPoint. Bueno, pero ¿cuál es la duda que vos tenés? No, las inversiones transitorias y eso lo había entendido, pero las acciones con cotización, esa parte no lo entendí. Es corto, después viene... Las con cotización son las transitorias.
Tal vez te referís a las permanentes. No sé. No, en las transitorias sí, que dice el valor nominal, el valor efectivo y esa parte. Las inversiones transitorias. Bueno, ¿y cuál sería tu duda? Esa parte, que me explique esa parte y el tema de la registración. El valor de incorporación en acciones y eso. Bueno, sí. Las acciones con cotización tienen escrito un valor nominal. Pero en el mercado, ese valor nominal que puede haber surgido por el contrato cuando se inició la sociedad hace años a lo mejor, ese no es el valor al cual se transan en el mercado las acciones. Se compran y se venden a otros valores que es el valor de mercado o el valor de cotización. A su vez, las acciones generan, o la renta que genera una acción es el dividendo. Es decir, los resultados positivos de la empresa emisora se distribuyen en forma de dividendos. Lo que preguntas vos, el valor de incorporación, es el valor de costo, valor de libro, que es igual al precio que pagamos, que generalmente es el precio del valor de cotización, más todos los gastos para lograr tener esas acciones, que serían las comisiones de la gente de bolsa. Por ejemplo, si nosotros acá, que estamos en Río Cuarto, queremos hacer una compra de acciones, tendríamos que ir a un banco que trabaje con este tipo de operatoria y ese banco le va a encargar a un corredor de bolsa o un comisionista de bolsa y ese va a hacer la compra. Todo eso va a generar gastos bancarios, comisiones de la gente de bolsa, sellado, etc. Esos son gastos necesarios. Pero si cuando adquirimos la acción, esta acción además viene con el derecho a cobrar dividendos, porque hay dividendos declarados pero aún no cobrados, entonces tendremos que restarlo del valor de incorporación para reflejar contablemente que incorporamos una acción o varias acciones y, o sea, que además de incorporar la inversión, estamos incorporando un derecho a cobrar. Entonces, en esos casos, que es lo más complicado que se puede presentar, sería precio más gastos necesarios menos dividendos a cobrar en acciones y dividendos a cobrar en efectivo. Ese sería el valor de incorporación de una acción con cotización, que es una inversión transitoria. ¿Está por ahí? ¿Quién preguntó? A ver. Sí. Gracias. También las amortizaciones, que tenía esa duda de cómo obtenerlas. ¿Cómo obtener el valor? Claro, sí. Sí, depreciación. Sí. Ya te digo cuál es el ejercicio. Y con respecto a la depreciación, estaríamos hablando del bien de uso y estaríamos hablando de reflejar el desgaste, la pérdida de valor de ese bien de uso, ¿sí? Y hay distintas formas de determinarlo a esa depreciación, ¿sí? Yo las amortizaciones. ¿Cómo? De las amortizaciones. Las depreciaciones las entiendo. Y las amortizaciones... Ah, de intangibles, me estás hablando. Claro, sí. Ah, bien. Exacto, sí, de intangibles, que vienen intangibles. Bueno, también en los activos intangibles tenés que reflejar, cuando vos, por ejemplo, haces un gasto de organización, ese gasto de organización lo haces al inicio, por ejemplo, de la empresa, no sería justo que ese ejercicio insumiera todos los costos que corresponde a ese gasto,
¿sí? Entonces lo asignás en varios periodos, en 3 años, en 5 años, como para asignar dentro de un periodo todo lo que se gastó en un año, para que no se perjudique tanto ese año, porque también es propio de toda la actividad de la empresa, ¿sí? En términos de función, tanto la depreciación como la amortización está hablando de esa pérdida de valor, de esa asignación. Pero en ese activo intangible nosotros le daríamos en cuántos años queremos reflejarlo o en cuántos años queremos asignarlo. Eso es en gastos de organización. Por ejemplo, cuando estamos hablando de otro activo intangible, las marcas, las patentes, también les vamos a estar dando en cuántos periodos queremos hacer la amortización o reflejar o asignar ese valor que hemos gastado para la compra, para la investigación, para la organización, para todo lo que haya insumido, armar ese activo intangible en definitiva. ¿Sí? ¿Cuál sería la duda tuya? Sí, dale. Les agrego algo. Como los activos intangibles representan la posibilidad futura de generar ingresos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si el que tenemos es una concesión, si tenemos una franquicia que es por un término legal, vieron que patentes cualquiera, tenemos un plazo. La concesión es más fácil de ver, ¿cierto? La concesión que tienen los peajes. Bueno, hay un tiempo, el cual legalmente está establecido seguramente por una ley. Entonces, lo que se puede hacer y generalmente se hace en estos intangibles es esa pérdida de valor también mostrarla por mes. Una cuestión es que estos intangibles suelen ser muy importantes, porque pensemos, la concesión que nos otorgan es muy importante porque si vamos a tener la concesión de los peajes, esta posibilidad futura de generar ingresos es grande, o sea, tenemos una gran posibilidad. Entonces, es importante el monto de la amortización. Es muy puntual esto, solo se lo digo a los efectos de que ustedes conozcan, les puede tocar el caso, pero es anecdótica, no le vamos a dar un caso y vamos a ser tan puntillosos. Pero sí verán ustedes en algún ejercicio que lo hemos hecho por mes. ¿Por qué? Y porque si el periodo legal, por ejemplo, fuera de julio a julio y el cierre de ejercicio en diciembre, nosotros podemos ir mostrando mensualmente, es decir, a fecha de cierre, pero los meses que le corresponden. Por ejemplo, el primer ejercicio, si nos dieron la concesión en julio, vamos a tener julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Esos meses ya muestro cuánta posibilidad futura menos tengo de obtener ingresos. Entonces, por eso, en algunos casos que ustedes pueden haber visto, se hace mensualmente, porque es más preciso y porque generalmente suele ser un valor importante. Entonces, amerita hacer el cálculo. Divido por los años, pero también divido en meses. ¿Entienden? Porque hay un término legal. Puede ser que a fecha de cierre ya a lo mejor en julio de ese mes ya haya perdido totalmente la concesión, entonces corresponde ya haberlo amortizado. Y respecto a las depreciaciones, les quería decir, ya lo deben haber visto, pero en el ejercicio 25 de bienes de uso, tienen todos los métodos que ustedes pueden aplicar, tienen un solo bien, pero todos los métodos que pueden aplicar para determinar el monto de la cuota y de la depreciación. Sí, Gaby, si querés agregar. ¿Algo más? ¿Quedó claro eso? A María Belén. Sí, sí, ¿Más dudas?
¿No? Bueno, Mariana, ¿vos no tenés ninguna duda? ¿Alguna dudita debes tener? No, sinceramente vengo leyendo, pero vengo atrasada, así que me sirve a mí todo esto, pero vengo atrasada. Vengo leyendo, pero todavía no estoy al día con la materia, así que... Bueno, cualquier cosa, en los horarios de consulta nos comunicamos así. Sí, Y si no, por mail, y si no, en los foros. sí. No dejen de consultar, porque después la duda, cuando llegamos al momento crucial... Y le puedo decir que en el parcial va a entrar la unidad 4, 5 y 6. Nada más. Nada más digo porque estaba planteado como que íbamos a tomar parte de la 7, pero no. Vamos a tomar 4, 5 y 6. Tenemos muchos temas. Bien. Bueno. No sé si no tienen más dudas. ¿Y el adelanto en cuenta corriente? ¿Lo han visto? Sí, sí, ya lo... ¿Entendió? Sí, Bueno, sí, ya bueno. hice, ya tengo que empezar unidad 7 yo. Oh, pero entonces a Federico le vamos a tomar las 7. No, no, no. Vamos todos juntos. Bueno. Bueno, no sé. ¿Qué horario está definido? Sí. Lo del parcial, recuerden que es la semana que viene, es el viernes, es un horario a definir. Estamos viendo la posibilidad de que sea cerca de la 1 o el mediodía, pero no es seguro todavía. Y bueno, en la semana le vamos a estar comunicando el horario. Que por eso tiene que ser. En realidad dependemos mucho de internet, de la facultad y de la disponibilidad que haya. Entonces de eso depende el horario, pero casi seguro que va a ser en ese horario del mediodía, porque cuando mayor disponibilidad tenemos y mayor seguridad para trabajar. ¿Mm? Es el viernes 28, Aldana, tal como está en el cronograma o en el programa. Recuerden que solamente van a poder, por las dudas, aclaro esto, que pueden rendir el segundo parcial quienes hayan aprobado el primer parcial o el recuperatorio del primer parcial. Quienes no tengan esa condición no pueden y no van a estar habilitados para rendir el segundo parcial. De hecho, la actividad no les va a aparecer cargada, porque ahí en ese caso ya están libres. ¿Mm? Sí pueden continuar con la materia, pueden continuar en el aula, pueden continuar con los contenidos, con las clases de consulta y demás, pero no pueden seguir rindiendo para obtener la regularidad. Una pregunta, profe. ¿Va a tener Sí, una Pedro. parte teórica antes del práctico? Sí, la modalidad es la misma a la que trabajamos en el primero, ¿sí? Una parte teórica para la aprobación de esa parte teórica que habilita la aplicación de la parte práctica. Ah, listo. O sea, y también vamos a hacer todo igual, digamos, cada uno va a entrar a su comisión, igual, todo igual a lo que, como lo trabajamos en la otra oportunidad, las otras, porque algunos vinieron recuperados. Bueno, nos encontraríamos el martes próximo. ¿Dudas? ¿No hay más dudas? Bueno, nos encontramos entonces el próximo martes a las 14. Ya con todo revisto. Perfecto, profe, nos vemos. Ahí van a surgir un montón de dudas. Bueno, ojalá que sí. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Profe, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Chao, chao. Tarde. Chao, chao. Muchas gracias a Dios.